Hola, buenos días. Bienvenidas a nuestra última charla de este ciclo de psicocharlas solidarias en el contexto de toda esta cuestión de la pandemia. Me da muchísimo gusto contar con ustedes. Y eso, estoy viendo caritas que han estado desde la primera, hace 7 semanas. Les agradezco muchísimo. Y a quienes no se habían podido conectar en vivo, pero han estado también siguiendo las charlas en YouTube. Les agradezco mucho que en esta última estén aquí conmigo. Me da muchísimo, muchísimo gusto contar con su escucha y con su presencia. Hola Ana, hola Eva. Bueno, vamos empezando a platicar lo que quiero transmitirles el día de hoy, que tiene que ver como en esta cuestión de enfrentar eh, la nueva normalidad. Más allá de la nueva normalidad, el avance, ¿no? A la nueva normalidad con todo lo que va a implicar. Y si me ven, hoy que traigo mi súper tapabocas, no. No voy a dar así la conferencia, pero no es sin querer, es un poco a propósito, ¿no? Porque este rollo de avanzar a la nueva normalidad y de enfrentar este avance va a tener que ver con todas estas estrategias y todas estas herramientas que tenemos que empezar a reconocer que ya están ahí y que están a nuestra disposición para entonces que se nos vaya bajando un poquito la ansiedad, porque yo estoy escuchando mucho en los grupos de manejo de emociones, en pacientes, en la gente alrededor, que hay mucho miedo y mucha dificultad al momento en el que empezamos a pensar como en esta cuestión de cómo vamos a ir avanzando al nuevo normal. Cuando empezó toda esta circunstancia, yo con amigos, no me aventé a decirlo así tal cual con pacientes ni en grupos, pero decían, ahora que regresemos, ¿no? A la vida normal. Y yo desde un principio, no sé si porque estaba como en contacto con mucha gente que de pronto está en boards de innovación y en foros internacionales, y ya venía yo escuchando todo este rollo de la pandemia desde hacía, digo, antes de que se como indicara como pandemia, ¿no? Pero como todo el proceso como muy desde el inicio, que empieza pues justamente en China, ¿no? En Wuhan, yo empecé a decir como, pues es que ya la vida como era ya no va a ser. Y hubo gente que hasta se enojó conmigo, ¿no? Que era de, ay Alejandra, ¿cómo puedes decir eso? Ay Alejandra, ¿qué te pasa? Ay Alejandra, qué catastrofista. Y la verdad que no, justamente no. Tendríamos que pensar que la vida como fue ya no va a ser, no en un sentido catastrófico ni en un sentido negativo, sino en un sentido diferente, ¿no? Que acuérdense que lo diferente no necesariamente es malo, pero siempre nos da miedo y siempre nos da como cierto temor y cierta dificultad de enfrentar lo diferente y a lo que no estamos acostumbrados y acostumbradas. Entonces, desde ahí sí, o sea, la realidad o la única realidad como más o menos que está ahí visible es que la vida cotidiana como la veníamos llevando ya no va a ser, ¿no? Y bueno, desde ahí ir pensando, ¿y estos cambios qué van a implicar? ¿Y estas cuestiones qué situaciones van a derivar? ¿O cómo me voy a sentir? Eso no lo sabemos, ¿no? Y ha sido una pregunta que me han estado haciendo mucho, ¿no? Como de, Ale, pero ¿y qué viene? Ale, pero ¿y cómo le vamos a hacer? Ale, ¿y cómo me bajo la ansiedad? Y yo les agradezco muchísimo las preguntas porque de alguna forma me transmiten que confían en mí y que confían en mi acompañamiento y que confían en mi experiencia y que confían en mí como profesional y como persona, pero yo también les debo de transmitir esta parte, pues no sé, y no está mal no saber. Si yo me sentara aquí y les dijera, yo tengo todas las respuestas de cómo vamos a enfrentar la ansiedad y tengo todas las respuestas de lo que viene y no te preocupes, también yo estaría cayendo, uno, en una posición narcisista, megalómana de yo tengo todas las respuestas, que pues ya saben que yo no voy por ahí, y otra sería pues en engañar, ¿no? Porque quien pueda decir ahorita que tiene todas las cuestiones que se vienen previstas y todo completamente trazado,
está cayendo justamente en una deshonestidad, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo transmitir es esta forma en la que vamos a ir pudiendo desde nuestra propia experiencia y desde nuestra subjetividad y desde nuestro contexto, enfrentar como esta cuestión que se viene del nuevo normal, más allá de la cuestión de la pandemia, ¿no? Porque si bien la pandemia está instaurada, no podemos decir, ay, ya la vamos a pasar, ¿no? Por más que nos pongan el semáforo verde, ¿no? No va a ser un semáforo verde otra vez que nos regrese a como estábamos. Va a ser un semáforo verde en el que de pronto podemos empezar a hacer actividades como de forma en espacios públicos y con otras personas, pero no como estábamos antes, ¿no? No sin esto, no sin la distancia, no sin estar mucho más alertas de lo que estuvimos. Entonces, bueno, como por ahí va el día de hoy, lo que quisiera es irles transmitiendo que vamos a ir teniendo nosotros desde nuestra localidad y desde nuestro contexto la posibilidad de ir detectando estas herramientas, estas estrategias para enfrentar el nuevo normal sin que nos abrume como toda esta circunstancia de la pandemia y sin que nos abrume toda la cuestión de pensar en el futuro. Entonces, como que desde ahí me gustaría trabajar el día de hoy. Y para esto, me gustaría empezar también a platicarles ciertas resistencias con las que me he estado yo enfrentando estos últimos días y que no solo yo, pero personas con las que he tenido contacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros digo en el sentido tal vez mexicano, o en el sentido tal vez como de la gente que yo conozco, o en el sentido tal vez como hasta de mí como persona, ¿no? Somos muy de tomarnos todo personal. Como que si alguien te dice algo es como de, ay, es por mí, ¿no? Y se nos olvida que hay todo un contexto más allá de nosotros en el que estamos involucrados y que además ahorita nos está complicando la pandemia, el COVID, la muerte y que todo esté como tan cerca y tan latente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día me platicó una chava que es mi paciente, ella es médico, que pues de pronto ya está empezando, ¿no? A retomar actividades, porque todos necesitamos ir retomando actividades. Yo tengo la fortuna de que no he dejado de trabajar porque tengo otra vez el privilegio de que lo que yo hago lo puedo hacer como lo estamos haciendo ahorita, vía video, ¿no? Videoconferencia y bueno, de pronto sí hay pacientes que no han dejado de venir al consultorio por sus particularidades, pero todo como con este protocolo de seguridad y de salud. Pero sí hubo médicos, ¿no? Que de pronto pues tuvieron que pausar al 100 sus actividades porque ¿cómo te va a revisar un doctor, ¿no? Por Zoom. O sea, creo que está mucho más complicado. Yo trabajo con la palabra, los médicos, la mayoría, trabajan directamente con el cuerpo. ¿Cómo te voy a ver el cuerpo? ¿Cómo te voy a auscultar? ¿Cómo te voy a hacer un examen, ¿no? Físico si no estás? Entonces, esta chava pues empezó a retomar actividades hace 15 días con todo lo que involucra el nuevo protocolo de seguridad. Y parte de este protocolo implica, antes de que el paciente llegue, hacerle preguntas, ¿no? Hacerle preguntas como si en los últimos 15 días ha tenido signos y síntomas respiratorios, si ha tenido fiebre mayores a 38, si ha guardado cuarentena, cuál es el medio de transporte que utiliza, pero esto es un protocolo que vamos a tener que empezar a manejar todos quienes recibimos por trabajo gente, ¿no? Y entonces me dice que una paciente que la llevaba buscando mucho, ¿no? Como en toda esta cuestión del encierro y que pues ella le estuvo diciendo, dame chance, eh, la estuvo como coachando por video, pero pues ya, ¿no? Necesita ir. Le manda a la doctora las preguntas y ella le dice, ¿cómo? ¿Cómo me haces estas preguntas? Si hay algo, me enseñó el WhatsApp, ¿no? Si hay algo que te preocupe, pues mejor lo dejamos para después. Y entonces es como, pues ¿cómo no va a haber algo que me preocupa? Estamos en media pandemia. O sea, se nos está olvidando la parte del contexto y nos estamos tomando personal el que nos hagan estas preguntas.
de pronto sí supimos muy al principio, cuando empezaron a repuntar los casos en México, de situaciones y de gente que justamente trató a personas enfermas de COVID como si fueran el demonio, ¿no? Y yo supe, por ejemplo, de una persona que estaba con el padecimiento y que los vecinos, por ejemplo, prohibieron que entrara su familia al edificio, le aventaron cloro a la puerta, al piso, o sea, literal como si fuera cacería de brujas del 1300 en un sitio como de estos que vemos en las series, ¿no? O leemos en los libros. Entonces, ya no podemos estar como en esa perspectiva de el enfermo de COVID como el demonio, ni bajo esta ignorancia tan profunda y que llevó a muchas situaciones agresivas a la gente. También tuve una amiga que su mamá estuvo enferma de una cuestión completamente diferente y los vecinos empezaron también toda una, ya saben, estos mítines como de esa familia está infectada, esa familia, otra vez, o sea, recuerdo un poco como estos pasajes bíblicos de los leprosos, ¿no? Y todo este tratamiento que por lo menos como en esta parte de la Biblia y de lo escrito se refleja, ¿no? Y así de pronto se empezaron a tratar a los pacientes infectados o a los pacientes que podrían estar en riesgo de COVID, igualmente a la gente de la primera línea, los médicos, o sea, ahorita creo que hasta en la televisión, ¿no? Hay como toda una campaña de no trates mal a los médicos. La gente está tratando mal a las personas que están salvando vidas porque pudieran estar infectadas. O sea, todo eso habla de una profunda ignorancia que de pronto sí, en un principio pues no sabíamos ni cómo, ni dónde, ni cómo se transmitía. Ahora tenemos mucha información en ese aspecto. Entonces, la tenemos que usar a nuestro favor. Y si un doctor para poder ir a su consulta te está preguntando como preguntas que justamente tienen que ver con esta sintomatología, con estos signos, con esta cuestión que nos puede dar un acercamiento a el saber si estás en riesgo o no estás en riesgo, no te lo tomes personal, no te lo tomes en mala onda, no te lo tomes como si fuera una cuestión bíblica en la que te están diciendo leproso, leproso, hazte para allá, pero por ningún motivo. Todos tenemos que ampliar nuestra conciencia y elevar como nuestra vibración en ese sentido de tenemos que estar mucho más alertas y mucho más conscientes de nosotros y de los demás. Entonces, que un médico no te haga estas preguntas de protocolo o tu psicólogo, si vas a empezar a venir como en vivo, si vas a ir a estas situaciones donde hay un intercambio físico, no puede ser que tu médico o tu psiquiatra o tu psicoanalista o a tu coach o a quien vayas tú a ver no te haga estas preguntas. Si no te hacen esas preguntas, esa persona estaría cayendo en una irresponsabilidad muy grande, con tal de que tú no te lo tomes personal y no te nos ofendas. O sea, ¿cómo? Nosotros, los médicos, la gente que trabajamos con personas, no podemos poner adelante el que tú no te nos vayas a ofender que la salud tuya, nuestra y de toda nuestra población. Entonces tenemos que aprender a darle calma a esa parte como de, como dicen por ahí, de jarritos de tlaquepaque, no tomárnoslo personal, no tomárnoslo como una ofensa y darle la vuelta, o sea, decir, qué padre que mi psicólogo, que mi doctor, que la gente con la que yo estoy en intercambio tenga esta elevada como nivel de seguridad y de profesionalismo y de ética y nos esté cuidando a todos, ¿no? Creo que lo tendríamos que ver desde ahí y no desde la parte de, ¿qué estás insinuando? ¿Que no he llevado bien la cuarentena? ¿Qué estás insinuando? ¿Que no uso tapabocas? ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estamos en medio de una pandemia y es mi responsabilidad hacerte estas preguntas y es tu responsabilidad y tu obligación contestarlas con honestidad y sin tomártelo como algo personal, ¿no? Entonces podríamos empezar desde ahí. A mí me tocó también una situación a mí que de pronto, pues todo ha estado, yo he llevado el encierro lo mejor que he podido. Ustedes saben, tengo dos niñas de casi 6 y 8 años, entonces ha sido retador, sí,
pero hemos estado, ¿no? Tratando de seguir la mayor parte como del tiempo estas reglas, no salimos si no es necesario, ellas mucho menos, ¿no? Yo trato de ir al súper, pero pues esta cuestión, por ejemplo, como del pelo, de las uñas, pues es algo que se nos había ido estos últimos 3 meses, estos últimos 110 días, porque pues no era prioridad. Y el otro día mi hija me dijo como, oye mamá, me quiero cortar el pelo. Y dije, va. Y entonces empecé a revisar como estas cuestiones de quién podría hacernos el servicio. Y de pronto, quien lo podría hacer me dijo, oye, sí, pero necesito llevar a mis hijos. Y entonces yo le dije, oye, la verdad es que no sé, nosotros nos estamos cuidando mucho, yo no dudo que ustedes también, pero yo prefiero, o sea, los adultos es más fácil decir, oye, sana distancia y yo ya sé que no me tengo que acercar. Pero ¿cómo le dices a 4 chavitos de la misma edad, oigan, no se acerquen, oigan, no jueguen con los mismos juguetes, oigan, no toquen las cosas? O sea, ¿cómo para qué vamos a ponernos en esa situación de estarles coartando la convivencia? Mejor que cada cual se quede en su espacio seguro de cuarentena. Y pues me dijo, ok, yo te aviso, y no me volvió a escribir. Igual y yo estoy interpretando de más y yo estoy pensando como cosas que no son ciertas desde una visión automática o tal vez distorsionada, pero yo lo viví como en el momento en el que yo puse el límite, como de, pues no, la verdad yo preferiría que cada quien se quede en su ambiente de distancia, lo vivió como una parte como de, qué mala onda que no me recibas como te estoy pidiendo, como necesito que me recibas, que es con todo y mi familia, ¿no? Y entonces ahí también yo digo, bueno, o sea, ¿en qué momento, no? Vamos a como que hacernos un poquito más cargo de toda esta cuestión y decir, bueno, hay límites que no tengo que esperar a que me los ponga el otro, los tengo que poner yo, ¿no? Y si tal vez ese día no puedo porque no tengo con quién dejar a los niños o no puedo porque no tengo forma de estar yo independiente de las personas que pueden estar en mayor riesgo y que son dependientes de mí, papás, abuelitos, hijos. Entonces, pues tal vez plantear otro día, ¿no? Es mejor decir, yo hubiera preferido que me dijera, oye, la verdad, ese día no puedo, pues otro día que, que yo tenerle que decir como esta situación en la que yo estoy infiriendo que ella se sintió como desde ahí no bienvenida, ¿no? Tenemos otra vez que desde ahí dejarnos de tomar esta cuestión también como personal. No es que no seamos bienvenidos en la casa del otro. El otro día también uno de nuestros participantes del grupo de los martes, ayer justamente decía, ¿no? Hace una semana empecé a ver a mis hijos los casados, él está en su casa, en cuarentenado con su esposa, ay, perdón, le estoy pegue a la mesa, con su esposa y su hija, y tiene otros 2 hijos que ya están casados y que no se habían visto porque, pues justamente por la cuarentena, ¿no? Y que desde hace 2 semanas que todo ha estado tranquilo y que ellos, cada familia ha llevado su cuarentena apropiadamente, él dijo, bueno, va, vengan, no es que no los quiera, pero no los voy a abrazar. No es que no los quiera, pero no quiero que se me acerquen. No se sientan no bienvenidos. Qué padre que ya nos podamos ver, pero con nuevas estrategias de vinculación. Y yo creo que eso también tenemos que estar como muy abiertos a, no es mala onda, no es que mi papá no me quiera, no es que mi papá, no es que no me haya yo bañado y mi papá entonces como estoy apestosa no me quiere abrazar. No, no te quiere abrazar, no porque no te quiera abrazar, sino porque no debe de abrazarte, porque estamos en la mitad de una pandemia. Y eso es lo que nos tiene que caer como el 20. La parte de la vida no va a ser como era en este sentido, porque sí tenemos que seguir pensando en que no nos podemos hacer como que no está pasando nada, porque acuérdense que por ahí tampoco va, nunca iría por ahí mi mensaje, pero tenemos que empezar a avanzar, tenemos que empezar a asumir que estamos en una pandemia y que mientras no haya una vacuna, no vamos a poder hacer las cosas diferentes. O sea, esta cuestión como de salir como salíamos antes, ya no va a poder suceder. El otro día alguien me decía, pero entonces, ¿qué, Ale? ¿Me estás diciendo que ya no me importa y que yo haga mi vida? No, justo no. Te tiene que importar y aún así hacer tu vida. ¿Cómo, Ale? Pues sí, si no hay necesidad de salir, no salgas, ¿no? Pero también hay que empezar a enfrentar como estos avances al trabajo y estos avances a la
como justo a seguir como en este proceso de lo económico y seguir en este proceso de nuestras vidas, pero con toda una nueva conciencia y con toda una alerta, ¿no? En el sentido positivo de cuidado y prevención, ¿no? Y el otro día alguien me decía, pero entonces, ¿qué, Ale? Yo soy una persona de riesgo, o sea, bueno, no de riesgo, sino en riesgo por mis particularidades. Bueno, ahí también tenemos que empezar a hablar, justo, no podemos generalizar, cada quien sabe su circunstancia, cada quien sabe en qué se le está complicando, cada quien sabe su estado de salud, entonces el mensaje tampoco puede ser general, o sea, y todos vamos a avanzar al mismo tiempo y en el mismo orden y en el mismo... No, o sea, cada quien también se tiene que hacer cargo de su propia vida, de su propia salud, de su propia historia, de sus propios vínculos y desde ahí ver qué te conviene. Igual tú me dices, Ale, yo no puedo salir de mi casa por ningún motivo, porque tengo esto, porque tengo esto, porque tengo esto, porque... Y para mí, y según la Organización Mundial de la Salud, soy persona de alto riesgo. Ah, perfecto, tienes razón, no salgas, ¿no? Pero quienes de alguna forma podemos estar como desde otro lugar, ¿no? Con todas las necesidades específicas de prevención, hay que ir avanzando, hay que perder este miedo que nos paraliza, porque de alguna forma, aunque no tenemos toda la información, ya tenemos ciertas bases y ciertos fundamentos que nos van a ir permitiendo retomar actividades desde otra posición, pero esta implicación de avance, ¿no? No nos podemos, o bueno, yo no consideraría que nos podamos quedar haciendo posición de roquita, como el otro día que tembló, estábamos justo en un grupo y una de las participantes vive en Ciudad de México, donde se escucha la alerta sísmica. Dijo, está sonando la alerta sísmica, y entonces paramos y nos salimos al jardín, mis hijas y yo, y mi hija Nina, ¿no? Posición de roquita. Entonces nos pusimos en posición de roquita y en esta posición de roquita hemos estado más de 100 días, ¿no? Simbólicamente. No podemos seguir en posición de roquita porque además, por ejemplo, los chavos que van al TEC ya nos avisaron, ya nos avisó la escuela que va a haber esta posibilidad híbrido, ¿no? Los chavos van a tener la posibilidad de ir algunos días y de algunos otros días tomar las sesiones y las clases en línea. Entonces tenemos que irnos preparando para eso. Tenemos que irnos preparando a que nuestros hijos, niños y adolescentes necesitan retomar espacios públicos. No a lo loco, no sin prevención, no como antes, no, por ningún motivo, con todo este protocolo de seguridad, pero tienen que empezar a salir y tienen que empezar a retomar sus espacios. Ale, pero el repunte se viene. Ale, pero va a estar cañón. Sí, claro, por supuesto que va a estar cañón. Pero también tenemos que ver cuánta gente hay en la calle sin tapabocas. El otro día me pasó, estando viendo las noticias, fue ayer o antier, que en el estado de, bueno, no sé exactamente, pero creo que fue en Nueva Jersey, que ya abrieron como restaurantes y bares, o sea, sabiendo que Nueva York es el estado número uno y más, o sea, más allá del estado, la ciudad de Nueva York, Manhattan en particular, ¿no? Donde se dio como el repunte más importante en algún momento de esta pandemia en Estados Unidos. Y unas imágenes, así háganse de cuenta como en unas salitas, ¿no? Como en estas de cerveza, todo el mundo, pero como, o sea, como prepandemia, nadie con tapabocas, el aforo del lugar al 120%, no diría ni siquiera al 100%, yo creo que si les hubiera caído como la gente de protección civil los multa porque estaba el aforo a más de la capacidad que tenía el lugar y todo el mundo así, ja, 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 ja. O sea, ese nivel de inconsciencia no puede caber, ¿no? Pero de alguna forma para gente cabe. Entonces, evidentemente va a haber un repunte, pero en el sentido de para la gente que no está tomando esto en serio y que no está avanzando con todos los medios de seguridad y con todos los medios de prevención que se necesitan. Entonces también desde ahí tenemos que estar tranquilos y tranquilas en el sentido de si yo me cuido, si yo me protejo, si yo sigo los protocolos de prevención,
evidentemente voy a tener muchas menos posibilidades y probabilidades de contagiarme que los que están como si no hubiera pasado nada, y al contrario, ¿no? Como justo como haciéndose el, jaja, yo puedo, ¿no? Pues sí, sí puedes, pero ¿cómo quieres poder? Ahí también está la diferencia, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo al avanzar y al avance y al enfrentar este avance, porque se viene. Y los chavos, el otro día también en uno de los grupos de manejo de emociones hablábamos, justo, yo, a ver, si yo me pienso en mí, yo tengo 35 años, tengo una licenciatura, tengo una especialidad, tengo una maestría, tengo más de 13 años de experiencia profesional trabajando con un gran casa que para mí ha sido el Tecnológico de Monterrey, que aunque no soy interna, no trabajo con ellos como consultora y como instructora desde hace casi 7 años. Tengo un recorrido académico, tengo un recorrido profesional. Y si ustedes me preguntan, yo me podría quedar en mi casa, ¿eh? O sea, yo me podría quedar en mi casa y en mi consultorio y recibiendo a mis pacientes y hablándole al súper por teléfono. Tengo un proveedor que es increíble, se los recomiendo muchísimo, no es comercial, pero se los paso, se llama Barrio Campo. Ellos te traen todo fresco, es como el súper, pero con una como gran entendimiento de todo esto y de la necesidad que hay de sanitizar y que hay de no usar plásticos y que hay de reciclar y de renovar como recursos, tienen muchísima conciencia social y muchísima conciencia de prevención, y ellos son los que me están trayendo toda mi casa. Entonces, en realidad no necesito salir. Barrio Campo, eso me ha servido y me está ayudando en ese aspecto. Mis pacientes los veo por Zoom, mis clases las doy por Zoom. El TEC ya me avisó que también el próximo mes voy a dar conferencia por Zoom. Entonces yo me podría quedar aquí sentada donde ustedes me ven feliz, pero tengo dos hijas. Tengo dos hijas que son dos niñas que están recorriendo su vida desde la primera infancia. Entonces yo no me puedo quedar aquí sentada, aunque a mí me encantaría quedarme en cuarentena, no puedo. Y tengo que vencer ese miedo y tengo que vencer justamente la resistencia y tengo que ir avanzando al nuevo normal por mis hijas, porque ellas no se pueden quedar sentadas en su recámara ni en el jardín que tenemos el privilegio de tener, por más bonito que esté. Por más que yo les pudiera dar sus clases aquí y dijera, bueno, ahora además de psicóloga voy a ser mamá Montessori que da clases en casa, ¿no? Y vamos a tomar el taekwondo en línea y vamos a hacer todo en línea para podernos quedar en la casa, está bien. Pero ¿y toda la cuestión social que se construye a partir del intercambio en espacios públicos? ¿Eso cómo se los voy a sostener? Se los podría sostener un mes, 2 meses, 100 días, como estamos ahorita, tal vez un año, pero ¿y luego qué? O sea, nosotros pensémonos, hay quien me dice, Ale, yo no quiero que termine la cuarentena, yo estoy muy tranquila en cuarentena, sí, porque tenemos un recorrido de vida de más de 30 años, la mayoría de nosotras. Nuestros hijos no. Nuestros hijos necesitan ese recorrido para en algún momento sentirse en la plenitud y en la trascendencia de poder decir, si yo me quedara en cuarentena podría estar tranquila, porque he construido toda una vida que me permite sostenerme desde aquí, teniendo salud, teniendo trabajo y teniendo mi red, que es mi familia que yo formé. Nuestros hijos no tienen eso todavía. Nuestros hijos no tienen un recorrido académico que les pueda sostener un trabajo que puedan recibir desde la casa, y no tienen a su familia que ellos nos tienen a nosotros, pero a nosotros no nos escogieron, ¿no? A nosotros les tocamos. Y ellos tienen el derecho de irse vinculando y de irse desarrollando socialmente para formar vínculos, no necesariamente de pareja o de familia, pero de amistad, en este sentido de lo social, relaciones interpersonales, las que sean que ellos decidan y ellas decidan. Pero nosotros no podemos pretender que nuestros hijos vivan a partir de nuestra tranquilidad, porque nosotros ya construimos nuestra vida y nuestros hijos están en ese proceso, ¿no? Y a mí si me dices, bueno, Ale, ¿y qué onda, no? Ya tienes tu vida construida, pero no quieres seguir viajando, yo te diría, ay, no, sí.
Oye, Ale, pero no quieres tal vez en algún otro momento ser parte de alguna otra institución, llegar a más personas, llegar a más papás. Ay, sí. Y la verdad es que ustedes están aquí conmigo porque la mayoría de ustedes me conocen, la mayoría de ustedes me vieron de cerca, la mayoría de ustedes ya me habían escuchado, la mayoría de ustedes me han dado un abrazo, la mayoría de ustedes me han saludado de cerca y eso te da también la confianza para entonces estar aquí 7 semanas sin fallar, presencial o en YouTube, escuchándome hablar y justamente dándome como este voto de confianza en que yo te acompañe. Eso tal vez no lo tendríamos si no me hubieras visto en vivo. O si no te hubiera yo acompañado en algún proceso de terapia en vivo, o si no hubiera yo acompañado a alguno de tus hijos o alguna de tus hijas en un taller o igual en sesiones terapéuticas en vivo. O sea, tú me conoces, tú me has visto cerquita, tú me has sentido. Y por eso es que hoy tenemos esta confianza que nos une de forma virtual. Eso no quiere decir que no vayamos justamente en este cambio a poder desarrollar vínculos a partir de las redes y a partir de lo virtual o a partir del video, ¿no? Claro que sí, pero es algo que se mueve desde un lugar diferente. Yo se los dije al principio, yo estaba súper cerrada, a mí ya me habían dicho 1000 veces, Ale, abre tu canal de YouTube, Ale, ábrete a la tecnología, platícanos. Y no, a mí la verdad que si no hubiera sido por esta pandemia, yo hubiera seguido necia, a mí me gusta ver a la gente, a mí me gusta así como sentirme cerquita, a mí me gusta, porque yo soy muy así, ¿no? Y a mí, la verdad que muchas veces ya me habían dicho también, no tengo un colega que siempre me dice, Ale, abre tus sesiones online, no puede ser que te quedes atorada en lo presencial. Y yo decía, no, a los únicos que veía yo virtual antes era a mis pacientes que ya estaban conmigo y que de pronto, pues ya saben, se tienen que ir de intercambio, se cambian de casa a otro estado o de pronto se van un semestre a otro lado y entonces a esos pacientes eran los que yo veía, a los que yo veía virtual. Pero después de tener una relación como física, en el sentido del consultorio y de la terapia, de mucho tiempo. Yo no estaba abierta a empezar sesiones virtual, por ejemplo, y ahora no ha quedado de otra. Y es ahí donde digo, qué privilegio tengo de poder seguir trabajando virtual, pero también de que esta situación de todo lo que nos ha venido atravesando me haya abierto esta perspectiva de cambio y esta perspectiva de yo aventarme a hacer algo de lo que yo me sentía lejísimo, si que yo decía, yo no voy a poder atender pacientes si no me han visto, si no nos hemos saludado, si no nos hemos visto a los ojos como bien, ¿no? Y de pronto me he dado cuenta que hay pacientes que hasta les viene mejor la parte virtual, porque se sienten, por ejemplo, chavos o chavas que son más introvertidos, que les cuesta un poquito más de trabajo esta cuestión como de la interacción. Hemos trabajado, hemos avanzado más de forma video que uno a uno presencial, por ejemplo. Y yo eso no pensé siquiera que se pudiera. Entonces a mí toda esta cuestión de la pandemia me ha abierto toda esta perspectiva de la tecnología y de alguna forma también estoy como caminando en terrenos que yo no conocía. Yo nunca o sea, pensé en verme en un video en YouTube por ejemplo, estarlas viendo ustedes y estarme viendo yo como un espejo, ¿no? Como siempre me dicen ustedes cuando estamos como en el tech, me dicen, digo, no todos, ¿no? Seguramente habrá quien no le guste mi estilo, pero quien se ha acercado en esta amabilidad a decirme, Ale, me encanta tu estilo porque además es como un poco verte y que nos cuentas y que te mueves y que te ríes y de pronto nos gritas y todos brincamos, pues estarme yo viendo haciendo esto, también es otro viaje para mí, ¿no? Está muy divertido y es algo que yo jamás pensé que me iba yo a atrever o que tenía yo ganas o que fuera a mí algo que me iba a hacer de provecho, ¿no? Y me estoy dando cuenta que sí. Entonces, eso no quiere decir que yo entonces diga, ay, bueno, ya, yo no vuelvo a ver pacientes presenciales. No, a mí me encanta, ¿no? Pero justo ahora, para poder seguir viendo pacientes presenciales, pues tendré que seguir como todos estos protocolos, ¿no? De esto, del alcoholito, del Lysol. Y miren, no es, o sea, ustedes saben que estoy en mi consul, miren, Lysol.
Y no, otra vez, no es comercial, ¿eh? Toallitas. ¿Dónde está mi alcoholito? Ay, mi alcoholito, ¿no? Y entonces cuando llega el paciente, o sea, las primeras veces con los chavos, con los grandes, casi nunca nos saludamos como así de saludo físico. Pero los chavos y las chavas, pues se hace una relación bien padre y siempre llegan como la mayoría, no todos, pero siempre llegan como al Ale. Las primeras veces que vi pacientes, ¿no? Con ya todo este protocolo de seguridad o los pacientes que no dejé de ver más que 2 semanas cuando estuvo la contingencia al 100%, pero cuando nos hemos vuelto a ver, llegan y como que es, ¿no? Como de pronto como si fuéramos mimos y corremos y, ¿no? De pronto la pantalla que no se ve, pero nos tenemos que parar, es bien difícil, pero tenemos que irlo atravesando. Y una chava hasta me dijo, qué feo no poderte abrazar, sí, qué feo, pero hay que pensar que por lo menos estamos aquí, ¿no? Y entonces, a ver, permíteme que te voy a poner tu alcoholito. La gente se queda como, ¿pero por qué? Si yo me acabo de lavar las manos. No, no es falta de confianza, no es que no te las hayas lavado, es que son cuestiones que vamos a tener que integrar para avanzar a la nueva normalidad. Y te voy a echar también la cosita en los zapatos. Ay, pero mis tenis ya están nuevos. Es que no son tus tenis, son los tenis de cualquiera. Y tenemos que abrirnos a estos protocolos, ¿no? Y tenemos que estar como en este sentido de mientras más vayamos incorporando estas cuestiones de seguridad a nuestras rutinas, también más tranquilas y más tranquilos nos vamos a sentir de avanzar a la nueva normalidad. Porque no podemos avanzar a la normalidad como los cuates estos de Nueva Jersey, ¿no? Como si no tuviéramos como experiencia, ni vista, ni oído, y así a lo loco, ¿no? Pues no, claro que no. O sea, también hay que cuidarnos y hay que, otra vez, hay que vibrar en este sentido como de la conciencia y del estar alertas, pero tampoco desde el otro lado, ¿no? Desde el miedo y desde el de, ya me voy a quedar yo aquí en posición de roquita. Les quiero compartir un video que es un poco, pues, entre humor y entre, ya saben que entre broma y broma, ¿no? Pero ahí va. Ahí lo ven. Venga. No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo, pero bien podría ser, profesor Cocoon. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Un poco así hemos estado, ¿no? Porque además lo que decíamos en algún otro de los grupos, hay tanta información que se contrapone y hay tanta información que nos llega y hay tanta información y entonces justo estamos apanicados en posición de roquita o pegándonos contra... Y lo bueno ahorita es que no sabemos qué viene, pero ya podemos después de 100 días ir sabiendo dónde estamos. No podemos dejar que el pánico nos paralice. No podemos permitir que el miedo nos gane y nos haga sobreproteger a nuestros hijos y ahora de forma justificada. No podemos permitirnos vivir sin vivir, en el sentido de la parálisis. No se trata de que nos vayamos a lo loco, no se trata de que no tengamos conciencia, al contrario, para poder avanzar al nuevo normal, tenemos que tener una conciencia altísima de prevención y eso tomarlo como nuestras herramientas o como nuestro arco, nuestra flecha, nuestra espada, nuestro escudo, para entonces ir enfrentando una nueva rutina en los espacios públicos. Si no tienes a qué salir, no salgas. O sea, tampoco estoy diciendo, vámonos a salir porque ya estamos bien aburridos. Ya saben que yo digo, quien se aburre es porque no sabe estar. Quien se aburre es porque está sobreestimulado, ¿no? Entonces yo la verdad que no le he pasado aburrida para nada.
Entonces, no me malentiendan en este sentido de ya vámonos a salir, vámonos a convivir, vámonos al Naucal y las veo para hacer un picnic. No, no, no va por ahí. Pero tenemos que ir perdiendo el miedo justamente de ver a nuestra familia, de ver a nuestros amigos, otra vez todo en no reuniones más de 5 personas, todos como con esta cuestión de la sana distancia, todo con el protocolo de las preguntas, pero sí ir abriendo un poco más nuestro espectro en el sentido de la convivencia y de lo que vamos a ir haciendo. Entonces, ahora, en contraparte a este video de Los Simpson, que resulta medio gracioso, pero de pronto también muy real, ¿no? Les quiero compartir otro que es del Wall Street Journal, que se me hace súper interesante y que nos puede servir también como referencia de cómo tenemos que ir integrando estas estrategias y estas herramientas de prevención a nuestro diario. ¿Ahí lo ven? Hasta ahí lo tengo, que es un poquito largo. Pero justo, o sea, estos ejemplos que vimos ahorita son en China, son en Corea, son en Suecia, en Suiza, Francia. Entonces, son países que pasaron justamente como esta cuestión de la pandemia o como antes que nosotros, ¿no? De alguna forma ya están como en otro proceso, pero hacia allá vamos. Obviamente estamos en México y que es nuestro país y es un país precioso, pero está como con muchos huecos desde la parte de gobierno y de instituciones y de salud, y eso no se nos puede olvidar, ¿no? Pero nosotros somos justamente como la gente más privilegiada, ¿no? Y que tenemos también como la posibilidad de repensar y de movernos del lugar y que tenemos como otro tipo tal vez de oportunidades y que desde ahí vamos a poder fomentar en nuestra cuestión familiar, en nuestra cuestión de comunidad, la apertura, la tolerancia, la prevención, y tenemos acceso a información y acceso a educación que mucha gente en nuestro país no tiene. Y yo creo que eso hay que usarlo justamente para empoderarnos y para sentirnos como con mayor confianza y con mayor apertura, para ir avanzando a este nuevo normal que se viene. Y también para, de alguna forma, empoderar a nuestros hijos y a nuestras hijas en este sentido de que puedan seguir haciendo su vida, ¿no? Justamente en condiciones diferentes, con un nuevo nivel de prevención y de alerta, pero que pueda ir generando oportunidades y que
quedemos en esta cuestión de la parálisis y en esta cuestión del miedo. Tenemos que ir atravesando el miedo porque además ya tenemos cómo, ¿no? Ya tenemos estrategias, ya tenemos herramientas que nos van a permitir ir resolviendo poco a poco esta cuestión del avance a la nueva normalidad y de la reinserción en espacios públicos, tanto nuestra como de nuestros hijos, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va lo que les quiero compartir el día de hoy. Quiero también darles las gracias por estas semanas que estuvimos compartiendo estos espacios, pues yo digo como solidarios, ¿no? En los que ustedes me han acompañado a mí a seguir pensando y a estar productiva y a estar justamente como con esta mensaje que para mí es muy importante y que me motiva todo el tiempo a seguir y a seguirme preparando y a seguir reflexionando. Y también pues que de alguna forma ha sido como mi granito de arena en este momento tan complicado. Yo sé que es un granito bien chiquito, pero de alguna forma sé que por los comentarios tan lindos que me han hecho llegar, que de alguna forma las ha impactado, les he acompañado y a mí eso me hace como también seguir teniendo mucho significado en lo que hago y en mi compromiso. Entonces les agradezco muchísimo. No es la última para siempre, pero sí de este ciclo de charlas de los miércoles, pues también para que justamente no sigamos abriendo espacios de avance y entonces para mí también como que simbólicamente es importante darle un cierre como a esta cuestión de estas charlas justo, ¿no? Como para el avance y también para transmitirles a ustedes que tenemos que ir por esa línea, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo este tiempo que hemos estado tan juntitas y en vivo y a quienes me ven también por la parte de YouTube y de la grabación, también muchísimas gracias por estar pendientes y por seguir estos broadcasts. Y bueno, les voy a mandar toda la información de lo que viene julio y agosto. Va a haber muchas actividades interesantes que también espero que me acompañen. El día 16 de julio les voy adelantando que vamos a tener una conferencia con el TEC. El TEC me invitó a dar una conferencia justamente como para hablar de todo esto que hemos estado trabajando y entonces pues quien se quiera inscribir ya sabe que ahí es directamente con vinculación con padres de familia y bueno, me va a dar mucho gusto seguir en contacto. Acuérdense que está el Instagram, abrí el Instagram, está YouTube, está también Facebook. Cualquier duda que tengan, tienen mi WhatsApp, tienen mi correo. Que nos dejemos de ver los miércoles no significa que yo deje de estar para ustedes. Acá estoy dando consulta, estoy activa. Entonces, lo que necesiten, acuérdense que aquí estoy y que voy a seguir estando. Les mando un beso muy grande y un abrazo.